Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga en Antena, en un programa hoy que hemos preparado, pues la verdad, muy especial porque tenemos mucho contenido y muy poco tiempo, como siempre. Arrancaremos el magazine con nuestra sección de enigmas y misterios con Cristina Candela, tendremos nuestro concurso mayor o menor, también le ofreceremos una nueva entrega de ese espacio de denuncia que cada semana nos viene de la mano de Antonio Márquez. En el espacio de tertulia cultural hoy tendremos a los protagonistas y al director de un cortometraje que se estrena mañana jueves en Málaga Capital, en el Cine Albéniz, y nos visitan el director y los protagonistas del cortometraje Dick 8, Diego y Carlos, un cortometraje de humor muy simpático, la verdad, y vamos a ver el tráiler, una secuencia pues que nos han montado especialmente para este programa, y mañana será el estreno a nivel nacional aquí en Málaga. Tendremos el espacio de la actualidad de las peñas de Málaga y una nueva entrega de esa serie biográfica de Antonio Montiel, Pinceladas de mi vida, el segundo capítulo en el que Antonio pues ya profundiza un poquito más en anécdotas, en experiencias de su vida profesional y personal. Y además el estreno hoy de esta tarde que venimos anunciando desde hace varios días, ese estreno de la nueva sección Tú dirás, una tertulia en la que vamos a combinar colaboradores habituales de este programa con espectadores de esta casa, de PTV. Todo eso esta tarde en Málaga en Antena. Y arrancamos el magazine con Enigma y Misterio. Cristina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy con un tema apasionante, ¿verdad? Sí, así es. Hoy vamos a hablar de la sábana santa, ese lienzo que al parecer cubrió el cuerpo de Cristo cuando murió y que quedó en él dibujado su forma, ¿no? Su cuerpo. Y para ello has preparado pues un reportaje, una entrevista con un periodista especializado en la materia, en todo lo que tiene que ver con lo enigmático, lo paranormal. Sí, vamos a hacerle, bueno, le hemos hecho la entrevista a Luis Mariano Fernández, que es un investigador, además es periodista, compañero, y pertenece a, bueno, pues a la sintología de la sábana santa, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver la entrevista porque nos cuenta unas cosas muy interesantes. Pues venga, vamos a ver esa entrevista y luego sacamos conclusiones. Mariano, ¿qué es la sábana santa? ¿Qué es la sábana santa? Parece una pregunta sencilla, pero la verdad es que conlleva a una respuesta muy profunda y muy dilatada y sobre todo muy polémica, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo. Para mí ya no hay duda, después de ya muchos años documentarme sobre el tema, haber estado en Turín, haberla contemplado, el haber entrevistado a científicos, a gente que ha estado muy próxima a la sábana santa de Turín o a la síndone, que también se dice así, gente que son expertas, los máximos en el mundo sobre este particular, para mí no hay duda de que efectivamente se trataría lo que coloquialmente podríamos decir como una fotografía de Jesucristo. Y digo de Jesucristo, y además para mí no hay duda, insisto, se trata de la huella del cuerpo de un hombre que fue ajusticiado hace 2000 años y que las huellas están hablando por sí solas, son huellas de unas heridas, de una crucifixión y posiblemente de una resurrección, aunque esto nos lleve a pensar o a creer que es dogma de fe, de un hombre que fue crucificado, ajusticiado hace 2000 años, un hombre que tiene nombre y apellidos, se trata de Jesús de Nazaret y que desde la fe, para mí también, resucitó y que de alguna forma podríamos decir en síntesis que la sábana santa de Turín o síndone es un acta notarial cuya patente sería la resurrección. Por tanto, y en resumidas cuentas, pues la sábana santa sería, pues eso, un lienzo de 2 metros aproximadamente que refleja, pues la huella de ese hombre Dios que se llama Jesús de Nazaret. Y además existen algunas pruebas que se han hecho que parecen confirmar que realmente esta sábana perteneció a Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Qué pruebas se hicieron? Se han hecho muchísimas pruebas, las que también ha permitido o ha dejado la Iglesia, que en este caso el Vaticano, se deje practicar sobre ella. Aquí hay muchos puntos que son de debate. Cristina, la única prueba en contra que hay sobre el lienzo de Turín, sobre su autenticidad y mucho menos a quién pudo pertenecer, la dictaminó el carbono 14 ya hace algunos años. En todos los medios de comunicación general de este país, en España, así como en todo el mundo, unos científicos salían a la palestra informativa para afirmar categóricamente que el lienzo había sido datado al carbono 14 y que su datación estaba clara, del año 1260-1390, si no me falla la memoria. Por tanto, el lienzo era una tela que pertenecía a esa época, al medievo, y que por tanto había sido una falsificación. Lo que ocurre es que, digo yo, milagrosa falsificación, porque el autor, de ser así, tuvo que, sobrepasar una serie de
de situaciones, de circunstancias, para producir esa imagen, esa chamuscadura, entre comillas, en el lienzo. Esa es la única prueba que hay en contra, la del carbono 14. Además, se hicieron en 2 laboratorios. Hoy en día se sabe perfectamente que fue una manipulación por parte de algunos científicos, y se sabe también que las tomas que recogieron los científicos del lienzo, se sabe perfectamente que la hicieron o la tomaron de unos remiendos que hicieron unas monjas, las monjas clarisas, para reparar el tejido de la síndone, porque bueno, la síndone ha atravesado una serie de circunstancias a nivel histórico que milagrosamente ha llegado hasta nuestros días, pero han pasado un par de incendios, estuvo a punto de perderse, y claro, para reparar esos trozos de lienzo que fueron de alguna forma destruidos o casi destruidos por el fuego, pues estas monjitas se dedicaron a arreglarlo. Y los científicos tomaron muestras de esos remiendos, con lo cual estaban datando algo que era mucho posterior a la datación antigua, o sea, al origen del lienzo. Hay más de 300 pruebas a favor de que la sábana santa de Turín pertenece a la época, estamos hablando de hace 2000 años, en la antigua Palestina, Galilea, y que efectivamente refleja las huellas, las heridas de un hombre crucificado y ajusticiado hace 2000 años. Más de 300 pruebas. Podemos encontrar pólenes. Se hizo un estudio muy profundo, muy interesante, de palinología, el estudio de los pólenes que contiene la sábana santa. Se han descubierto más de 30 tipos de pólenes de la época, de hace 2000 años, y de aquella región concretamente. Es decir, el presunto falsificador, y es un ejemplo y un dato, el presunto falsificador del medievo, de la Edad Media, tuvo que coger pólenes de aquella región y desde hace 2000 años, pólenes en el medievo ya inexistentes. ¿Cómo se explica eso? Amén de un montón de pruebas, de evidencias que encontramos en la síndone, que nos dan perfectamente la veracidad, la conformidad de que ese lienzo tiene al menos 2000 años de antigüedad. Además, la imagen que hay en el lienzo demuestra que la persona que fue cubierto por él tenía síntomas de haber sido torturado de la misma manera que fue Jesús de Nazaret. Evidentemente. Además, la prueba está en que uno, si lee los evangelios, se da cuenta de que efectivamente uno puede comprobar, y además ha habido, Cristina, numerosos estudios forenses sobre la síndone de Turín. Y la síndone de Turín, repito, es un acta notarial. Ahí está toda la información de un hombre que efectivamente ha sido ajusticiado tal y como se narra en los evangelios. Exactamente igual. La ley judía permitía 40 golpes menos 1, 39. El hombre de la sábana santa tiene más de 120 golpes en su parte frontal y dorsal. Y uno, si estudia esas heridas, se ve perfectamente que los que ajusticiaron al reo, insisto, para mí Jesús, sabían muy bien dónde golpeaban para no matar al reo. Cómo el hombre de la sábana santa porta un patíbulum. Todos creemos que Jesús portó una cruz. No, él portó la parte transversal de la cruz, que es el patíbulum, y se ve perfectamente la huella, la parte dorsal del hombre de la sábana santa. El golpe en la parte izquierda de la cara, junto a la nariz, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre de la sábana santa nos está verificando lo que alguien escribió en los evangelios. Y por otra parte, tenemos el mayor misterio de todos, el cómo se produce esa imagen ahí, que también ha sido investigada y que nadie a día de hoy sabe cómo se ha producido. Sí, porque por lo visto se piensa que bueno, la sábana puede ser como una especie de chascurrío, ¿no? Que tenga... ¿Cómo se formó la sábana? ¿Qué es lo que se piensa o qué hipótesis existen? Hay muchas hipótesis, pero es muy importante resaltar lo siguiente. La síndone de Turín no tiene ningún tipo de pintura, ningún tipo de resto añadido, ningún tipo de sustancia que haya producido esa imagen, esa huella, esa chamuscadura, entre comillas. Decimos chamuscadura por poder aplicarle una palabra. Muchos hablan de una energía, otros hablan de irradiación, pero nadie puede confirmar nada desde la ciencia. Por eso pienso que la síndone de Turín no solo es un reto desde la fe, sino también un reto científico, es un enigma para la ciencia. Por tanto, yo pienso, Cristina, es una teoría, una hipótesis que no es mía, evidentemente, sino de otros investigadores que apuntan en esta dirección, a que efectivamente el tejido tuvo que sufrir algún tipo de oxidación rápida, muy rápida. El tejido se quedó sin agua completamente en un transcurso quizá de segundos, y lo que ocurrió dentro del sepulcro, que para mí, insisto y repito, fue la resurrección, la desaparición del cuerpo en segundos, eso produjo algún tipo de explosión, me faltan las palabras quizá para poder definirlo, y esa explosión atómica, energética, no lo sé, hizo que el tejido perdiera el agua y se oxidara
es decir, envejeciera muy rápido para producir esa imagen. Hay otras hipótesis para explicar la información de la imagen. El buen amigo, investigador y escritor Francisco Trigueros, malagueño además, pintor hiperrealista, un gran investigador del tema, un gran escritor, ha escrito un libro sobre este particular, apunta a la posibilidad de que efectivamente la imagen se formó por contacto. Es decir, sobre el sepulcro se echó 30 kilos de aloe y mirra, eso lo pone la Biblia. Bueno, es un poco complicado explicártelo, pero esa sustancia, junto con la sangre, junto con el sudor, junto con la descomposición repentina del cadáver, hizo que se formara la imagen en el lienzo. Es otra hipótesis más, pero a día de hoy, insisto, sigue siendo un misterio desde el punto de vista de la ciencia. Y además, un dato curioso que acabas de decir es que en las sábanas lo que sí hay es sangre, distintas arterias, venas, sudor. Efectivamente, hay de todo eso. Y además tocas un punto no solo interesantísimo, sino además peliagudo. La síndrome de Turín contiene sangre seca de ese hombre. El ADN que contiene esa sangre seca está muy destruido. Hay otro lienzo aquí en España, concretamente en el norte, que es el Sudario de Oviedo, que contiene el mismo grupo sanguíneo. Ha habido un estudio y una investigación por parte del Centro Español de Sinología, al cual pertenezco, que nos han dado toda la información y toda la investigación sobre este particular, el sudario que se custodia en la Catedral de Oviedo. Tiene el mismo grupo sanguíneo y esa sangre se conserva bien, el ADN está bien. El grupo es AB y además el estudio complementario entre la síndrome y el sudario nos dicen que fue de la misma época y además posiblemente, casi con toda seguridad, aplicados al mismo hombre. Por tanto, todo lo que refleja la sábana santa en cuanto a reguerillo, sangre, todo eso también es información. Y yo me pregunto, y ya ha habido colectivos, sobre todo de Estados Unidos, fanáticos, que han querido extraer o conseguir parte de ese ADN de la sangre seca para intentar clonar el cuerpo de Jesús. Hablamos del cuerpo, pero yo me pregunto en qué medio pueden utilizar ese cuerpo, económico, político, religioso. Es un asunto que desde luego pone los pelos de punta. Pero sí, efectivamente, Cristina, si uno indaga y profundiza la sábana santa de Turín, se da cuenta de que hay mucha más información de la que uno pueda sospechar o imaginar. Luis Mariano, no tenemos mucho tiempo. Para concluir, ¿qué destacarías tú de esta sábana? Esa es la pregunta de millón. Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia y es una experiencia muy personal y muy desde los sentimientos. Porque claro, si estuviésemos hablando del sudario de Tutankamón o de Ramsés II o de Napoleón, la incógnita se habría despejado. Eso está clarísimo. Pero claro, estamos hablando de el hombre más importante de la historia, el hombre que ha cambiado la vida de millones de personas, el Hijo de Dios. Ahí es nada. Por tanto, yo creo que el interés en seguir ocultando y tapando y manipulando va a estar siempre ahí. Lo que yo creo es que, y te lo he dicho en un principio, que la sábana santa es un acta notarial cuya patente es la resurrección. Para mí es la fotografía de Jesucristo y para mí es una imagen que la inteligencia de aquel fenómeno, que yo creo que estaba Dios, su Padre, detrás de todo esto hace 2000 años, hizo que el hombre del futuro tuviese una prueba 2000 años después de que el hombre tenía que creer en ese legado, en ese personaje que fue maravilloso, que fue un revolucionario del amor, como fue Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias, Luis Mariano. Gracias a ti, Cristina, y un abrazo a toda la audiencia de este programa. Pues desde aquí agradecer a Luis Mariano el que atendiese las cámaras de Málaga Antena y a Cristina Candela. Y bueno, Cristina, para concluir nosotros ya aquí en plató, hacéis referencia también a la prueba del carbono, al carbono 14. Conclusiones que tú sacas con respecto a esa prueba, porque creo que la situaba en la Edad Media, la sábana santa, ¿no? Sí, lo que pasa es que la prueba del carbono 14, pues bueno, tuvo una serie de manipulaciones, ¿no? Se ofrecieron varios laboratorios para realizar el análisis. Bueno, eran, como digo, una prueba voluntaria y bueno, pues la Iglesia les mandó 3 botecitos. Cada botecito pues tenía una muestra distinta de una tela. Uno era de una momia egipcia del siglo primero, Sí. Otra era de la Edad Media y luego pues estaba la verdadera del lienzo de la sábana santa. Ajá. Y bueno, pues cuál era de las 3 la original, tan solo lo sabían en el Vaticano. Realmente cuando dieron los resultados de estos análisis, pues enviaron un fax al Vaticano y le dijeron, oye, la sábana es falsa, es de la Edad Media, ¿no? Esto pues no concuerda, porque lógicamente si hay 3 muestras que no se sabe cuál es la buena, ¿cómo puede dar por hecho además que es de la Edad Media, ¿no? Bueno. Y bueno, ahí hay ciertas cosas más que no concuerdan mucho. Bueno, ¿y qué interés puede tener un laboratorio en manipular? Bueno, se sabe que hay un interés detrás, pero bueno, es un poco... Se escapa a nuestro alcance quizá, ¿no? Sí, pero comprenderlo. había muchos intereses, no por parte de la Iglesia, pero bueno, sí es cierto que
que bueno, en ese momento pues se quería que la sábana santa se diera como falsa. Ajá. Bueno, y aparte de todo lo que ha comentado Luis Mariano en la entrevista, ¿hay algún dato o algún detalle que para ti pues sea clave para afirmar que la sábana de Turín, la sábana santa de Turín, cubrió el cuerpo de Jesucristo? Pues la sábana santa es que está llena de pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, si fuera, como dicen, una falsificación de la Edad Media, bueno, pues si vemos cualquier, que no me sale la palabra, cuadro, pues veremos, por ejemplo, que los clavos están en las palmas de las manos. Sí. Y esto realmente no es así, ¿no? Porque si no, con el peso del cuerpo, pues se rajaría, ¿no? Los clavos tienen que ir aquí entre los dos huesos que hay aquí en la muñeca. Ajá. Y la sábana santa, curiosamente, lo tienen en su sitio. O, por ejemplo, tienen en los ojos, pues lo que podría ser una moneda de plata, un stone, que es, bueno, eso, la moneda de aquel tiempo. De aquella época, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimos más detalles, como por ejemplo el polen, que solo era de aquella época y de aquella zona. Que esto lo ha comentado Luis Mariano. Lo ha comentado Luis Mariano. También, por ejemplo, bueno, pues se sabe cómo la sangre, bueno, pues que la sábana realmente no está ni pintada ni nada añadido, ¿no? Sino que fue, como ha dicho Luis Mariano, por una especie de energía muy fuerte que duró milisegundos y que produjo esa sábana, ¿no? Que dejó plasmado, ¿no? Esa energía enigmática, desde luego, pues dejó plasmada todos esos detalles en esa sábana. Claro, y además no solo los detalles que te cuento, sino que, por ejemplo, la imagen de la sábana santa concuerda perfectamente con lo que dicen los evangelios sobre la tortura y el martirio que sufrió Jesús de Nazaret. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, Cristina. La semana que viene probablemente estás ya tratando un tema que, si da tiempo, pues será el que hablaremos la semana próxima. El sanatorio de Torremanzanas. De Torremanzana, Enigma y Misterio ya viajando hasta por Alicante y todo. Sí, además la verdad es que es un sanatorio que impone y que, bueno, tiene mucha historia detrás, ¿no? Es un edificio actualmente abandonado, ¿no? Sí, está abandonado y bueno, allí se dice que ocurre fenómenos paranormales. Nosotros la verdad es que no vimos ninguna cosa especial, aunque sí grabamos muchas psicofonías, que ya las pondremos. Y bueno, pues traemos algunos detalles que son desconocidos, como por ejemplo de dónde viene el nombre, ¿no? Porque no es Torre Manzana, sino Torre de las Manzanas, lo que pasa es que está dicho en valenciano, ¿no? Ajá. Bueno, pues veremos imágenes también del sanatorio, de ese edificio, ¿no? Tan enigmático, por la noche. La investigación está grabada en infrarrojo, un poco estrambótico, pero bueno. Bueno, seguro que disfrutamos, ¿eh? La semana que viene, los que tengan mucho miedo a estas cosas, que no vean los primeros 15 minutos del programa. Cristina, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con nuestro concurso Mayor o Menor. Así que nada, en unos minutitos el concurso.